Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estás llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor, no digas me he olvidado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado el que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Gracias, Señor, gracias. Te alabo, Señor, gracias, que siempre estás aquí, Señor. Siempre, Señor. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez estás llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque si aflige tu alma, confía en el Señor, no digas me he olvidado, pues inclina su oído, Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová y no será avergonzado el que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde, no desmaye tu fe. Es bienaventurado el que confía en Jehová y no será avergonzado el que sabe esperar, aunque los días pasen
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz Glenny Pineda. Me congrego con el hermano, con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo a dar mi testimonio. Les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida. Bueno, hermanos, debo contarles que antes mi vida era como que muy complicada porque mi mamá se dedica todavía a cosas de ídolos. Entonces yo era una niña la cual mi mamá tenía que mandar a escribirle que sea las velas, los velones, todo eso. Y entonces a mí no me gustaba. Y luego me mandaron para Valencia y allá en Valencia también me tocaba hacer lo mismo con mi tía. Resulta ser que mi tía siempre me decía, hija, límpiame los supuestos santos, los que ellos llaman santos, pero esos son yesos. Bueno, entonces yo desde niña siempre he tenido la costumbre de que, o sea, los agarraba y los quebraba. No me gustaba. Eso a mí no me gustaba. Desde el principio nunca me ha gustado eso. Entonces, bueno, sucede que una vez conocí a mi esposo, todavía no éramos nada, pues lo conocí y él me hablaba del evangelio y yo le decía que eso no era para mí. Porque, o sea, yo era una muchacha que no creía en nada de eso, pero tampoco me gustaba eso de los ídolos, no me gustaba. Y bueno, hermanos, entonces, gracias al Señor, pues conocí a mi esposo, él me habló de todo eso, del Señor. No fue que lo acepté de una vez, no, pero mi mamá siempre me pegaba porque yo no creía en lo que ella creía, pues. Ella decía que yo tenía que llevar la misma costumbre de ella, o sea, tabaco en boca y vela en mano. Y a mí no me gustaba eso, de verdad. A mí me pegaban siempre por eso. Y gracias al Señor, pues, conocí a mi esposo y de acuerdo bueno, el Señor siempre él procesa. Sucede que después que me junté con mi esposo, que estábamos viviendo y eso, sucede que fuimos víctimas de 3 robos. En el primer robo, un muchacho de los que llegaron a nuestra casa me dijeron que me detuviera porque me iban a matar y hasta las balas me mostraron. Y entonces ya había conocido a un señor, a un hermano que lo tenía cerca y me dijo que Dios existía y yo no le quería creer. ¿Por qué? Porque yo era muy renuente, yo era demasiado renuente, yo era una de esas muchachas que le gustaba era arreglarse, que si uñas, que si cejas, tacones, todo eso, todo de fantasía, pues. Entonces, yo siempre me reía cuando me decían que Dios existía. Ajá, entonces, en un momento de eso, como fuimos víctimas de robo, el muchacho me iba a disparar y yo me lancé al suelo como quien dice, como que a lanzarse a una piscina, pues. Y yo dije, Dios, si tú existes, por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, ayúdame si tú existes. Y entonces ese muchacho, yo siento que él se paralizó y él tuvo la manera de hacerme daño. Pero el Señor no lo permitió. Bueno, y a pesar de eso, yo no le ponía cuidado a nada de eso, porque yo decía que Dios no existía, a pesar de que esa noche me salvó, porque fue Él el que metió su mano para que no me mataran. Y entonces me querían violar, y entonces el Señor no permitió nada de eso. Gracias a Él, hoy estoy aquí.
Bueno, sucede que nos mudamos de ese lugar para otro lugar, fuimos víctimas de otro robo. Entonces ya estaba cansada de sufrir y le dije, estaba hablando pues yo sola, yo dije, bueno, hoy sí estoy decidida, voy a aceptar al Señor. Y asistí a una iglesia y yo sentía que algo me faltaba, pero yo no sabía qué. Y luego hubo una invitación para Turén. Recuerdo yo que era el día 16 de enero del 2016. Luego fuimos para la iglesia de Turén, fui a acompañar al hermano Joel Báez. Y luego, allá en la iglesia, bueno, hubo el Señor me hizo el llamado, pues. Y entonces, desde ese día yo acepté al Señor, desde el día 16 de enero del año 2016. Y luego, después de eso, yo tomé esa decisión de cambiar mi vida y todo eso. Se me hacía un poco difícil, era dejar la costumbre de usar mis pantalones, mis uñas, mis cejas, mi cabello de colores diferentes, porque yo me pintaba mucho el cabello, yo me maquillaba demasiado. Y entonces, bueno, gracias al Señor, ya todo eso gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ahora yo estoy acá. Y entonces, bueno, y para ser más breve, el Señor, cuando cuando estábamos allá en Ospino, en el estado Portuguesa, resulta ser que yo tuve una pérdida, yo salí embarazada, y tuve una pérdida, y el ginecólogo me dijo, señora, usted no va a poder tener nuevamente otro bebé, porque su matriz está dañada, su cuello uterino no le sirve. Y entonces, bueno, yo lloré, me hicieron el legrado, todo eso. Y entonces sucede que de mí se burlaban. Antes de hacerme el legrado, de mí se burlaban en el hospital las muchachas. Decían que yo no tenía 3 meses con el feto en mi bolsa, que yo no tenía 3 meses, que eso era imposible porque ellas tenían 3 días, y después y otras tenían 6 días, ellas ya se veían verdes, o sea, diferentes colores, se veían demasiado pálidas, y yo me veía muy normal, porque mi confianza siempre fue puesta en el Señor Jesucristo. Yo le dije al Señor, Señor, sé que estás conmigo y nada me va a pasar. Yo no tengo nada, Señor, yo no tengo nada. Y entonces, bueno, me hicieron el legrado y todo eso, todo salió muy bien, gracias a Dios, pero el doctor me aseguró que yo no podía tener más hijos. Luego nos mudamos para acá, para Barquisimeto. Mi pastor ahorita es hermano Osvaldo Tona. Y bueno, pasó el tiempo y de repente sale la prueba que estoy embarazada. O sea, porque también sucede que yo le dije al Señor, Señor, si yo he hecho tantas cosas, a veces yo me consideraba sucia, yo sentía que el Señor no me había perdonado. Entonces, mi hija fue un milagro. Mi hija, la que tengo ahorita, tiene 7 meses y ella fue un milagro. Yo lo considero un milagro del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella es un milagro. Porque mi hija, yo no contaba con tener una hija porque ya tengo un hijo, ya tiene 13 años mi hijo, ya hacían tantos años. Y ya además yo había tomado la palabra del doctor que yo no podía tener hijos porque mi matriz estaba dañada. Y entonces para mí fue una emoción que a la vez yo decía, ¿lo creo o no? ¿Lo creo? Entonces después, bueno, a pesar de que mi periodo se atrasó, yo pensaba que era normal porque siempre se me atrasaba. Y entonces yo le oré al Señor, Señor, por favor, Señor, en una de las oraciones que le he hecho al Señor, por favor, Señor, si usted me perdonó,
si usted me perdonó, el periodo no me va a bajar y voy a tener un bebé. Y si usted no me perdonó, el periodo me va a bajar. Entonces, el periodo no me bajó, resulté estar embarazada, ya mi hija tiene ya 7 meses, gracias al Señor. Y entonces, resulta ser que también el nombre que lleva mi hija, el nombre que ella tiene ahora, ella se llama Luz Alba de Vides, Pineda. Bueno, mi hija, resulta ser que ese nombre no lo busqué yo, porque yo no quería nombre. Yo no quería un nombre inventado por mí, ni sacado de un libro, ni del internet. Sucede que yo vengo, como siempre, me la arrodillé aquí al Señor y le dije, Señor, por favor, yo no quiero un nombre inventado por mí. Tampoco quiero, Señor, que sea sacado del libro. Yo quiero que venga de usted. El nombre de la niña yo quiero que sea de usted. Ya yo tenía 8 meses de embarazo. Y entonces, con esos 8 meses, yo sentía a veces desesperarme, pero a la vez yo me sentía como que confiada en el Señor, que el Señor me iba a regalar un nombre para la niña, porque yo tenía meses pidiéndoselo. Resulta ser que cuando vengo acá a la iglesia a buscar al niño en clase bíblica, le digo, hijo, vámonos. Cuando de repente yo termino de orar, vámonos, hijo, le digo yo. Ya yo había leído una escritura después de la oración que decía, está en Isaías 58:8, que dice, y nacerás tu luz como el alba. Entonces, el Señor ya me estaba dando el nombre ahí, y yo ese mismo día le pedí, Señor, confírmame el nombre, por favor, Señor. Si ese es el nombre, confírmemelo hoy mismo. Entonces, salimos. Yo cuando vamos allá en la esquina, le digo, hijo, vamos a devolvernos, porque necesito hacerle una pregunta a una hermana que está ahí. Supuestamente me devolví por unas colchonetas para preguntarle a una hermana. Resulta ser que en la puerta está mi hermano Daniel Aponte, y entonces está la hermana Gemima y el hermano Antonio. Y entonces mi hermana Gemima me pregunta, hermana, ¿ya tiene nombre para la niña? Y yo le digo, no, yo no quiero un nombre inventado por mí, yo lo quiero por un nombre que venga del Señor Jesucristo, o sea, que venga por Él, pues. Entonces, el hermano Daniel ve hacia la pared y él ve una luz y me dice, hermana, luz. Y yo le digo, gloria a Dios, hermano. El Señor, esto viene de parte del Señor, le dije yo, porque el Señor, mire, hermano, le dije yo, ¿cómo le he estado pidiendo el nombre al Señor? Y ahorita allá adentro yo leí la escritura de Isaías 58:8, donde dice que nacerá tu luz como el alba, pero yo me iba a ir, le dije yo, era el Señor que me estaba dando el nombre. Entonces, por eso mi hija se llama Luz Alba. A muchas personas les parece un nombre muy feo, a otros les parece que, ¿por qué luz? No, pero a mí me parece muy bien, demasiado bien. ¿Por qué? Porque viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que obedecerle al Señor. Si yo le pedí al Señor el nombre, ese es el nombre para mi hija. Y por eso yo les doy un consejo a todos los que me están oyendo, a todos los que me están viendo en este momento. Por favor, busquen del Señor. El Señor Jesucristo es lo mejor para nuestras vidas. Él es lo mejor para nosotros. Bueno, que Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 32. Gloria al Señor, Dios les bendiga, un placer saludarles nuevamente. Damos ese saludo glorioso en el nombre del Señor Jesucristo para que sea el Señor en todo. Él dijo que todo lo que fue hecho por Él y para Él. Y por eso estamos aquí en esta hora, para que todo aquel que escuche este servicio, bueno, sepa de las maravillas de Dios. Si no está participando, bueno, para que sepa de qué se está perdiendo y para que tome la decisión de entrar de una vez, de participar, porque la palabra de Dios
la promesa del Señor nos dice que Él quiere que nosotros seamos participantes de su naturaleza divina para que nosotros comencemos a experimentar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, a veces nos da temor, lo decimos como parte de la experiencia que hemos tenido con el Señor, y la gloria sea para Él, que al principio antes de tomar decisión y queríamos hacerlo, pero nos daba miedo, no sé, había algo que nos detenía. Eso es normal, pero debemos nosotros vencer eso. La palabra de Dios nos da promesa al que venciere. Y no es solamente en eso, no, después de ahí ahora es que vienen luchas, guerras, peleas. Por eso en el tiempo de Josué, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vaya. Donde quiera que estés, yo estaré contigo. Y esa misma promesa es para nosotros, porque también cuando tomamos la decisión de dar el paso de entrar en el camino del Señor, de empezar a caminar allí, entonces ahí es donde vienen pruebas, allí es donde vienen dificultades, donde vienen problemas, enfermedades, bueno, distintas clases de cosas, pero tenemos que pelear, tenemos que vencer, estamos llamados a vencer y a conocer al Señor. Estamos llamados a eso, a tener una relación íntima con Dios, pero eso no se logra de una vez, no. Todo depende de la entrega nuestra, todo depende de lo que nosotros nos rindamos y las decisiones que tomemos. Cuando tomamos decisión por el Señor, estamos tomando decisión de ser humildes, de humillarnos en la presencia de Dios, de obedecer cada palabra que Dios nos revele en nuestros corazones, nosotros obedecerla. Estamos, cuando tomamos decisión por el Señor, estamos adquiriendo un compromiso de ser fieles. Así como Él es fiel a su palabra, entonces Él espera que nosotros también seamos fieles, porque cuando lo aceptamos a Él, lo aceptamos como nuestro rey, porque tiene un dominio, el rey tiene un dominio. Y entonces le estamos diciendo a Dios: tú tienes dominio en nosotros. Lo aceptamos como nuestro Señor. Él es nuestro dueño entonces, porque el Señor es un dueño. Lo aceptamos como nuestro sanador, porque Él es el único, no vaya a ninguna otra parte, porque nos va a conseguir. El único que puede sanar. Los médicos, hablando naturalmente, la medicina natural, la medicina científica, bueno, esa medicina ayuda a aliviar los dolores y distintas enfermedades que vienen a nosotros comúnmente, normalmente, pero tenemos una promesa de parte del Señor que tenemos que nosotros detener eso. Nosotros tenemos esa autoridad. Dios nos ha dado la autoridad como la iglesia del Señor Jesucristo, como el cuerpo místico de Dios, a detener eso, a darle un parado a eso. Pero entonces no llegamos a eso de una vez, no. Dios nos va dando poco a poco. Dios nos va dando la autoridad, nos va entrenando en ese campo. Para que cuando llegue el día de la prueba, para que cuando llegue la dificultad, el problema, entonces ya Dios nos va enseñando qué hacer, cómo enfrentar eso. No es que Dios nos va a quitar los problemas y todo eso, no. Dios nos va a dar gracia, nos va a dar poder, ese poder de Él, ese va a estar a nuestra disposición para que nosotros aprendamos, para que nosotros sepamos cómo manejar eso. Porque siempre ponemos el ejemplo de las armas. Cuando una persona va al ejército, primero es entrenado y después le dan el arma para que sea un soldado completo. Porque un soldado sin armas entonces no es un soldado. Así somos nosotros. Nosotros somos soldados del ejército del Señor, del ejército de salvación, vamos a decirlo así.
Entonces, si somos soldados del Señor, del ejército de Dios, entonces tenemos que tener armas. Y las tenemos. A Dios las entregó, ya Dios las dio. Las vemos en la palabra, en el libro de Efesios capítulo 6. Pero además de eso, hay otras armas que Dios también nos da. Y son armas para destrucción de fortaleza, dice la palabra del Señor. Armas que Dios nos da para destrucción de fortaleza. No importa lo fuerte que sea el demonio, no importa lo grande de la dificultad, del problema. Ahí está Dios. Ahí están las armas. Esas armas son los 9 dones espirituales. Esas armas que Dios nos enseña cómo usarlas. Porque si Dios no nos enseña y nos entrega las armas, entonces nos volvemos locos con esas armas. Nos empezamos a hacer distintas clases de cosas, entonces vamos a tomarlas para nuestro provecho. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que las armas de Él sean usadas para provecho de la iglesia. La Biblia dice que son para provecho, pero no para provecho personal, no, para provecho de los hijos de Dios, para que la iglesia de Dios crezca, para que la iglesia de Dios sea limpiada, para que la iglesia de Dios aprenda también a defenderse. Cada uno de nosotros está llamado a eso, a que cuando Dios haga la entrega esa, entonces nosotros podamos decirle a Dios, gracias Señor, gracias porque tú cumpliste tu palabra. Y es que Dios la cumple. Dios siempre está dispuesto a cumplirla. Nosotros, como humanos, siempre somos los que estamos poniendo excusas. Nosotros siempre somos los que estamos poniendo trabas, que no puedo, que así no es, que yo no creo así, que a mí no me enseñaron así. A Dios no le importa cómo a nosotros nos hayan enseñado o si a nosotros no nos parece. A Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es que cada uno se rinda en sus manos y obedezca lo que Él está diciendo, lo que Él está revelando para cada tiempo, porque hoy en día no nos sirve que lo que Dios le reveló a Noé, eso no nos sirve a nosotros, eso quedó como tipo para que nosotros aprendamos de ahí. Hay secretos que están ahí ocultos en esas historias de la Biblia, en esas cosas que pasaron allí, que acontecieron, porque eso no son cuentos de camino, son cosas que acontecieron de verdad, pero literalmente. Ahora nosotros tenemos que llevarlo a lo espiritual. El espiritual, dice la palabra del Señor, juzga todas las cosas espiritualmente. Ahora el carnal, bueno, también juzga las cosas carnalmente, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros dejemos de estar juzgando las cosas carnalmente y empecemos a juzgar espiritualmente. Y los primeros que tenemos que juzgar somos nosotros mismos. Juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos si estamos en fe, si estamos haciendo lo correcto, para que nosotros podamos llevar como dice también la palabra, llevar a la obediencia a Cristo cuando nuestra obediencia sea cumplida, sea perfecta, sea completa. Entonces, cada uno de nosotros tiene ese compromiso con Dios, tiene esa responsabilidad. Además de ser un privilegio, porque Dios no le entrega eso a cualquier persona, no. Dios le entrega eso a sus hijos. Entonces tenemos un privilegio, un gran privilegio de que Dios nos llame hijos. Pero también no es solamente que es un privilegio, es una responsabilidad. Y esa responsabilidad nosotros la adquirimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, cuando permitimos que Dios nos limpie, que nos santifique, cuando nos da el Espíritu Santo. Nosotros cada día tenemos que seguir dando pasos firmes de fe, de agradecimiento en Dios, de obediencia a Dios. Y entonces Dios ve eso, porque Dios mira adentro en el corazón. Si hay actitud, si hay una buena actitud, un buen deseo de obedecer, Dios lo conoce. Dios no puede ser burlado y nadie puede engañar a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da lo que Él tiene para nosotros. No es que Él nos lo va a dar porque nosotros se lo pedimos. No, ya Él lo pagó ya. Ya eso ya Dios lo dio.
Ya todas las cosas están pagas. El Señor pagó todo en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos que creerlo y tomar esas promesas. Agarrarnos firmes de esas promesas para que la gloria de Dios empiece a manifestarse, para que los que no conocen a Dios empiecen a ver a Dios, para que empiecen a ver a Dios en usted y en mí. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Vamos a tomar una escritura en el libro de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 43 en adelante para darle una base bíblica al tema del día de hoy. Y bueno, a orar para que sea el Señor el que nos dé el contexto de esta escritura. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, San Juan capítulo 1, versículo 43. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Vamos a leer hasta allí. Y si Dios lo permite, bueno, seguimos leyendo los otros versículos que faltan ahí en esa escritura. O bueno, o que el Señor nos dé palabra de otra escritura. Vamos a ver cómo dirige el Señor. Oremos. Bendito Dios, estamos aquí, Señor, rendidos, Padre, en tus manos, Señor, a tus pies, esperando tu orden, Señor, esperando que tú nos reveles, Padre Santo, tu palabra, que nos dé, Señor, esa revelación fresca de tu Espíritu Santo, esa porción de tu Espíritu, Señor, esa porción de la revelación que cada uno de nosotros necesitamos y estamos esperando, Padre. Dánosla hoy, Señor, porque tú estás dispuesto a darla, Señor. Solamente tú esperas que nosotros te la pidamos. En esta hora estamos pidiéndote, Señor, esa revelación, Padre, para nosotros poder vivir como tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Para nosotros poder poner por obra tu palabra, Señor. Para poder ponernos en acción, Señor. Así como vemos tu palabra, aquellos hombres de fe que entraron en acción, Señor, que hicieron maravilla, que obraron milagros, que sanaron enfermos. No solamente fue el Señor Jesús, fueron hombres también normales, fueron hombres común y corriente, pero lo hicieron, Señor, bajo tu guianza. Lo hicieron porque tú los inspiraste, Señor, y tú respaldaste esa palabra que ellos dijeron, Señor. En esta hora estamos aquí en este lugar, Señor, esperando lo mismo de ti, Señor. Que tú nos des, Señor, esa autoridad, que tú nos des ese poder, Señor. Que tú, Señor, permita que nosotros podamos también mostrarte al mundo, Señor. Mostrarte a los que no te conocen para que cuando ellos te vean puedan reconocerte, Señor, y tomar una decisión por ti. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, ponemos en tus manos a cada amigo, a cada amiga creyente, cristiano que está oyendo este servicio, Señor. Nosotros también nos ponemos en tus manos. Si hay alguno que tenga una necesidad, algún problema, Señor, muéstrate, Señor. Que tu mano sea con ellos. Si alguien está enfermo, que sea sanado, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, estamos en tus manos, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema. Este es el tiempo, porque hemos tomado como título, te vi. Estamos llamados por Dios a verlo. Hoy en día, no solamente aquellos hombres que lo vieron allá, cuando Jesús anduvo allá en Galilea, en Jerusalén, predicando la palabra, haciendo milagros, muchos lo vieron, pero no todos le creyeron, no lo reconocieron. Hoy en día estamos llamados a verte, Señor,
en tu manifestación, en tus dones, en tus ministerios, en esos hombres y mujeres que se han rendido en tus manos, en las manos de Dios, para hacer, para llevar a cabo, para entrar en acción y hacer esas obras que el Señor hizo, porque es una promesa que Dios dio. El Señor dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer, y mayores que esas van a hacer, porque yo voy al Padre. Y entonces no podemos ponerla para que algún día la vamos a hacer. No, ya hay hombres, podemos decir, hombres que nos antecedieron, que hicieron ese trabajo. Pero hoy Dios va a más. Dios quiere hacer más. Dios quiere que nosotros nos rindamos más en sus manos y que cada uno de nosotros tome la decisión de entrar en acción de una vez, de que lo veamos, de que el mundo vea a Dios. Porque mucha gente dice, Cristo viene. Y el mundo está esperando a Cristo. Cristo viene. Resulta que ya vino y no lo vieron. Ahora estamos en la etapa de su aparición. En el tiempo, estamos esperando de su aparición. Lo que él prometió allá en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, cuando él dijo que él vendría en las nubes. Desde las nubes él nos va a llamar. Ahí es donde va a aparecer. Pero él vino a revelar su palabra. Porque nosotros conocíamos el mundo por la religión. Los hijos de Dios conocían una parte de la palabra. Dios le dio una parte a cada edad de la iglesia, después de los discípulos, después de que él fundó su iglesia allá en Pentecostés, él le dio una parte de la palabra a cada edad. Hasta este tiempo, cuando Dios nos ha entregado todo, cuando Dios se hizo presente y nos ha entregado toda la revelación de la palabra. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que lo veamos. Que veamos esa revelación, perdón, que veamos las manifestaciones de Dios. Dios en carne nuevamente, haciendo los milagros, haciendo las sanidades, dando palabra, revelando, Dios revelando hoy en día. Eso no se ha detenido. Los días apostólicos todavía están. Mucha gente dice, no, ya los días de los apóstoles ya pasaron. No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que estamos todavía fundamentándonos en ese fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, poniendo en primer lugar a Dios, no poniendo la religión, no poniendo la tradición o la denominación primero, porque eso es lo que han hecho. Por eso es que Dios no está de acuerdo con las religiones. Porque las religiones, ¿qué hacen? Ponen un hombre que los dirija. Así como Israel cuando Dios los dirigía a ellos, iba a la guerra, iban a las batallas con Dios, y ellos dijeron, nosotros queremos tener un rey, un humano, como lo tienen las otras naciones. Entonces Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que lo tengamos a Él como rey. Las denominaciones, las religiones, bueno, ponen un hombre que les ordene y les diga qué es lo que van a hacer. Nosotros no estamos en eso. Nosotros ya salimos de esa condición. Antes estuvimos en esa condición perdida allá en el mundo, pero Dios nos sacó de allí. Ahora nosotros tenemos al Rey de Reyes. Tenemos al comandante de 7 estrellas que nunca ha perdido una batalla. Le digo el comandante de 7 estrellas, que ese rango no existe en ningún militar, pero la palabra del Señor dice que él tiene 7 estrellas en su diestra. Es el comandante, vamos a decirlo, el capitán de 7 estrellas, sí, el comandante, el general, el mayor rango que hay, ese es él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Mucha gente, bueno, no cree en las cosas así, pero así es como dice la palabra del Señor, así es como dice la Biblia. Entonces,
no podemos creer nuestros argumentos, no, debemos creer lo que dice la palabra del Señor. Y allí en esa palabra hay muchas cosas que están ocultas. El Señor mismo dijo, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Para que cumplamos, para que ejecutemos, para que entremos en acción, para que veamos a Dios en todas las palabras de esta ley, de la Biblia. Entonces, las cosas que están ahí ocultas, que están escondidas ahí, que Dios las escondió de los sabios y de los entendidos, nos las ha dado a conocer. Entonces ya vino, no lo estamos esperando es el momento de su aparición. Hoy en día estamos en la etapa de perfección y estamos esperando la transformación de estos cuerpos mortales, la transformación para después ser raptados por Él, el arrebatamiento que dice la Biblia, porque Él nos va a llamar, pero tenemos que estar transformados, porque la ley de gravedad ala estos cuerpos, pero esos cuerpos nuevos que el Señor nos va a dar, esos cuerpos van a hacer que la ley de gravedad no exista para ellos. Vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros lo veamos en su manifestación, que entremos en acción, así como la escritura que tomamos de Natanael, de Felipe y Natanael. Felipe, el Señor lo encontró por allá, dice, halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y vaya obediencia de Felipe, le siguió. ¿Y qué pasó? El Señor le dio es más, el Espíritu Santo lo inspiró para que fuera allá a Betsaida. A lo mejor él no sabía que iba a ser a Betsaida, pero fue. Él dijo, tengo ese sentir de ir a Betsaida. Quizás el Señor le dijo, anda. El Señor te está mandando. Ve. Cuando fue, halló a Natanael. Y allí cuando la palabra de Dios, hay muchas cosas que están escritas que tal vez uno deja pasar por así, va leyendo así apurado y las deja pasar. Pero quedaron escritas para nuestra enseñanza. Dice la palabra, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Entonces, vamos a tomar esa palabra, antes de ese día, él era de ahí. Ahora el Señor le estaba cambiando la nacionalidad. Imagínense ustedes. Dios le estaba cambiando la nacionalidad. Ya no era de Betsaida. Ahora era del reino de los cielos. O es. Porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Entonces, cuando una persona, Dios le hace el llamado y esa persona toma decisión por Dios y decide entrar en el camino del Señor, ya no, esa persona no está caminando igual. Ya esa persona no es un barquisimetano, ya no es un venezolano, no. Ahora es un ciudadano del reino de los cielos. Pero tiene que dar los pasos. Tiene que ser justificado. Cuando toma decisión por el Señor y acepta que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue por él o ella, entonces Dios lo justifica. No solamente lo perdona, lo justifica. Esos pecados desaparecen. Eso es lo que se llama justificación. Dios desaparece esos pecados. Eso no es problema nosotros de ponernos a preguntar, pero bueno, ¿qué hizo Dios con esos pecados? Aunque la Biblia lo dice, Dios dice que Él lo echó tras sus espaldas y cayeron en lo profundo de la mar, donde nadie los puede sacar. Ahí están. Pero si Dios los echó ahí y dijo que no se iba a acordar más de ellos, para que nosotros nos vamos a estar acordando de eso. Entonces, Él
Quiere que nosotros seamos justificados, que seamos santificados y ahí nos da el bautismo del Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Para eso es que Dios quiere que lo veamos, porque puede surgir esa pregunta. Pero bueno, ¿para qué Dios quiere que lo veamos? Alguien puede hacerse esa pregunta. No, tal vez Dios quiere que lo veamos para que yo sea un religioso. No, Dios no quiere religioso. Como le dije hace unos momentos, Dios no está de acuerdo con las religiones. Si Dios estuviera de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado a Adán y a Eva los delantales que se hicieron con hojas de higuera. Ellos trataron de cubrir el pecado con eso. Y eso es lo que hace la religión, eso es lo que se llama la religión, eso es lo que quiere decir la palabra religión, una cubierta. Entonces, Adán y Eva se hicieron una cubierta, una religión. Nosotros, o el hombre, ha inventado religiones. Después de ahí, mire, hasta que ya, bastantes religiones. Hoy en día hay más de 3.000 religiones. Y todos dicen que tienen la verdad. Pero hay una sola verdad. La verdad la tiene Dios en su palabra. Entonces, si hubiese estado de acuerdo con la religión, le deja las hojas de higuera a Adán y a Eva. No, él se las quitó y los vistió con pieles de animales. Otra evidencia de que Dios no está de acuerdo con las religiones fue que cuando nació el Señor Jesús, no nació en el templo, donde convergían allí las religiones de ese tiempo. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los esenios, bueno, distintas religiones que habían ahí. Estaban los libertinos, imagínense, los evangélicos light ya existían en ese tiempo, que eran los libertinos. Entonces, Dios no estuvo de acuerdo con eso. ¿Qué dijo el Señor? No, van a nacer en un pesebre, allá en Belén, lejos del templo, porque Dios no está de acuerdo con esas religiones, con ninguna religión. Dios no quiere que seamos religiosos. El mundo está lleno de religiosos. Pero, ¿qué hacen para Dios? Dios no quiere eso. Dios quiere que personas que no sepan nada para Él poderlos enseñar. Porque si fuera por querer, por saber, entonces la gente estudiaran, así como hacen hoy en día, estudian en un centro de teología, en un instituto teológico, y se gradúan y les dan un diploma. Entonces, estuviera Dios de acuerdo con eso, pero Dios no está de acuerdo con eso. A Dios se le conoce por revelación. A Dios se le conoce en una relación íntima con Él. Así es como se le conoce a Dios. Entonces, ¿para qué Dios quiere que le veamos? Para que tengamos una experiencia con el Espíritu Santo. Para eso Dios quiere que le veamos. Y cuando la tenemos, es donde verdaderamente lo llegamos a ver en su plenitud. Ahí es donde podemos decir, yo conozco al Señor. Yo lo conozco, yo conozco su voz. Yo conozco su palabra. Lo conozco en el poder de su manifestación. Lo conozco en sus ministerios. Lo conozco en sus dones. Lo conozco en sus promesas. Imagínense tantas promesas que hay en la Biblia. Esas son para nosotros y estamos llamados por Dios a agarrarnos de esas promesas. Y cuando tomamos a Dios en esas promesas, Dios cumple su palabra. No es que Dios algún día lo va a hacer. No es que algún día usted va a ver a Dios. No, eso tiene que ser hoy. Eso tiene que ser ya. Si usted toma una decisión por Dios hoy, usted nunca ha tomado decisión por Dios. Si usted no lo ha hecho y usted lo hace hoy, usted va a tener una experiencia, usted va a experimentar algo. Usted no puede quedarse igual. Porque si usted se queda, usted no siente nada y se queda igual, hay algo que está faltando. Hay algo, usted lo está haciendo por emocionalismo. Usted sería que no está convencido. Tiene que preguntarle al Señor, Señor, porque yo no siento nada, yo quiero tener una experiencia contigo.
No en nuestro cuerpo, no, en nuestra alma. Porque en nuestro cuerpo podemos tener muchas sensaciones. El hambre, la sed, todas esas cosas son sensaciones. Pero Dios no quiere que nos conformemos con eso, con tener sensaciones corporales, no, sensuales, no, en los sentidos, quiere decir. Entonces, Dios no quiere que nos conformemos con eso. Es necesario tenerla, sí, porque al menos que una persona esté muerta, que no pueda sentir nada. Pero Dios quiere que no se conforme con eso, no, que vaya a más, que busque más, que quiera tener una experiencia personal con Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que quiera tener una experiencia como la tuvieron allá los discípulos el día de Pentecostés, allá en el aposento alto. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos tuvieron una experiencia con Dios. Dice en la Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, el día que estaba terminando la fiesta de Pentecostés, ya 50 días, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, porque eso viene de repente. A eso es que Dios quiere llevarnos, a tener esa experiencia. Desde que empezamos a tomar decisiones por el Señor, como les dije hace unos momentos, empezamos a tener experiencias con Dios. Pero ya esta es la principal experiencia que Dios quiere que tengamos. Dios no quiere, porque si no, como le estaba diciendo hace unos momentos, fuéramos unos religiosos entonces. Los religiosos se conforman con aceptar al Señor y la religión les enseña que ya están bien así. Ellos el mismo enemigo usando al que se conforma, diciendo, no, ya usted está bien así. No se preocupe, ya usted tomó decisión por el Señor, con tal que usted venga el domingo a la iglesia, lo demás es cuento. No. La vida del cristiano, la vida del creyente, tiene que ser una vida diaria. Eso es a cada minuto, a cada segundo. Nos dice también eso mismo la palabra del Señor allá en el libro de Segunda de Pedro, que me viene esta escritura a la mente en este momento. Segunda de Pedro, capítulo 1. El versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, vamos a leer desde el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles cosas? Las cosas que dicen los versículos anteriores, la fe, el poder, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal. Entonces, el amor divino, ese es lo que Dios quiere que seamos participantes, que lo veamos para ser participantes de eso, que lo reconozcamos en cada manifestación, en cada ministerio, en cada don, en cada hermano, en cada hermana. No importa si es muy humilde, no importa si no se viste bien, si es una persona de escasos recursos, a Dios no le importa eso. A esos son los que usa Dios. Por eso es que dijo el Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente la persona tiene que, eso no importa si la persona tiene dinero, lo que tiene que tener, ser pobre en espíritu, pobre, o sea, humilde, de humilde condición, no hacerse el grande porque tiene dinero, no. Tiene que ser una persona humilde. Entonces, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, imagínense, siendo un religioso, se le olvida que Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque se conformó a lo que le enseñaron. Como les dije también, la tradición, la religión, ponen un hombre que los dirija. Entonces ese hombre, ¿qué puede enseñar un hombre? Jamás una persona puede revelar algo a otra persona. No. Nosotros podemos testificar de lo que Dios nos ha revelado. Pero yo no le puedo revelar nada a usted. No, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque la palabra fue escrita por hombres siendo inspirado del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el autor de la palabra, de la Biblia. Por lo tanto, él es el autorizado a revelarla. El hombre no. El hombre recibe revelación, pero no puede darla. El que la da es Dios. Entonces, esa experiencia que tuvieron estos hombres aquí, ellos entraron en acción de una vez. Ellos llamaron al pueblo, a los demás, a que también tuvieran esa experiencia. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, el versículo 36, capítulo 2, versículo 36, que estaba Pedro. Usted puede leer todo el capítulo y si es posible todo el libro de los Hechos para que tenga un conocimiento mayor, para que pueda entender y pedirle a Dios que le revele eso, para que usted llegue a entender y lo pueda aplicar a su vida, para que usted viva esa palabra. ¿Qué dijo Pedro en su predicación, en su llamado a la gente para que se arrepintieran? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, ¿quién les compungió el corazón? ¿Pedro? No. El Espíritu Santo que estaba en Pedro. Ese fue el que les compungió el corazón. Que hizo que ellos vieran que había algo que faltaba allí. Porque el hombre, el humano, siempre tiene algo, sabe que hay algo que le falta en su corazón. Hay un espacio allí que el hombre trata de llenarlo con religión, con vicios, con parranda, con tradición, con distintas cosas. Pero no puede. Sigue estando ese vacío allí. Ese vacío lo llena solamente Dios. La palabra de Dios. Cuando usted abre su corazón a la palabra y permite que esa palabra entre y usted la atesora allí, eso va llenando ese vacío. Y va llenando y va llenando. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir sacando lo que estorba. Las cosas que estorban en su corazón, eso hay que sacarlo. ¿Qué son esas cosas que estorban? Raíces de amargura, celo, pleito, ira, contienda. Lea el libro de Colosenses capítulo 3. Ahí hay una lista de cosas que nosotros mismos estamos llamados a sacarlas. No es que Dios nos las va a sacar, no. Dios nos dice qué es lo que debemos hacer, pero nosotros somos los que sacamos eso. Entonces, ¿para qué? Para que Dios tenga más espacio, puede entrar más. Porque donde hay pecado, oscuridad espiritual, cosas malas, Dios no va a habitar allí. Pero Dios quiere hacerlo, Dios quiere habitar. Por eso es que usted es llamado a sacar esas cosas para darle lugar a Dios. Y dice también allí en la Biblia, cuando ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: ¿qué hacer? Para que pudieran también tener una experiencia personal con Dios. Esa experiencia personal es recibir
el Espíritu Santo, porque le dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ellos estaban haciendo un llamado, estaban diciéndole a los demás que no habían visto a Dios y que querían verlo, que era lo que debían hacer. ¿Usted quiere ver a Dios? Siga lo que dice la palabra, siga este ejemplo, lo que dijo Pedro, arrepiéntase para que Dios perdone sus pecados, para que los justifique. Bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para que reciba el Espíritu Santo. Es la fórmula de Dios. No hay ninguna otra forma como una persona pueda recibir el Espíritu Santo, salvo aquellos creyentes que están en el libro de los Hechos, que recibieron el Espíritu Santo cuando escucharon la predicación y después fueron bautizados. Pero Dios le dio el Espíritu Santo a esos hombres y a esas mujeres, a esa gente que estaban ahí, porque Dios vio su corazón y vio que había disposición de obediencia, disposición para obedecer. Dios sabía que cuando Él les dijera que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo, ellos lo iban a hacer. Dios lo sabía, por eso se los dio. Y si Dios ve en su corazón que cuando Dios le diga algo, cuando Dios le mande a hacer algo, usted inmediatamente lo va a hacer, Dios le da el Espíritu Santo. Porque Él sabe que cuando le pida algo, que le dé una orden, que usted haga algo, Él sabe que usted lo va a hacer. Pero si Dios ve su corazón y no hay disposición de obediencia, entonces jamás Dios le va a dar el Espíritu Santo así. Dios se lo va a dar cuando usted obedezca. Para ver a Dios, tenemos que obedecer. Mucha gente quiere ver a Dios. ¿Quién no va a querer ver a Dios? Todos quieren verlo. Los viciosos, los drogadictos, los borrachos, los pecadores, incrédulos, asesinos. Todo el mundo quiere ver a Dios. Pero ¿a quién se le muestra a Dios? A los que lo están esperando, a los que lo desean. Porque si una persona no quiere ver a Dios, al menos que esa persona Dios esté lidiando con ella y Dios se le muestre. Pero Dios siempre está haciendo el llamado. ¿A qué? A que lo veamos en su manifestación, que lo veamos a Él ahí otra vez en el mundo, caminando, en cada creyente. Que cuando usted vea a su hermano, usted vea a Dios allí. Eso es lo que quiere Dios. Porque la Biblia dice que todos tenemos algo que Dios nos dio, un regalo que Dios nos dio. Eso es lo que es un don. Dios nos ha dado algo. Entonces, si usted todavía no sabe qué fue lo que Dios le dio, ese don que Dios le dio, averígüelo y póngalo al servicio de Dios. Porque mucha gente tiene dones y los ponen a su servicio personal, lo ponen al servicio del enemigo, del diablo. Hay gente sirviéndole al diablo con dones espirituales, imagínense. Pero hay los verdaderos creyentes, hay los cristianos que ponen esos dones al servicio de Dios. Y esos son los que a Dios le agradan. No, todos no somos hijos de Dios, como dicen las religiones por ahí. Todos somos hijos de Dios. No podemos enseñar una cosa como esa. Hay hijos de Dios e hijos del diablo, dice la palabra del Señor. Entonces todo depende de lo que la persona, cómo se manifiesta la persona, cómo toma la palabra. Cuando Dios da una palabra, ¿qué hace con eso? Estamos llamados a decir la verdad. Cuando usted escucha esa verdad, ¿qué va a hacer usted con esa verdad? Cuando usted le pide a Dios que lo sane y Dios lo sana, ¿qué va a hacer usted con esa sanidad? ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le ha dado? Porque todo lo que tenemos, hasta la ropa que cargamos puesta, todo nos lo dio el Señor. Desnudo vinimos al mundo y desnudo nos vamos. Hay una sola cosa que nos llevamos de este mundo, porque no son cosas materiales, no son cosas
que podemos tocar, eso que nos llevamos, es algo que Dios mismo nos lo da, que es el carácter de Jesucristo. Las características de Jesucristo. Hemos hablado hicimos un servicio que el tema era eso, el carácter de Dios, las características de Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos podemos llevar de este mundo. Eso es lo que se lleva usted, que nadie se los puede quitar cuando usted la quiere, cuando usted la tiene, pero eso no es un don. Resulta que eso no es un don, no, es una victoria. Eso se lo da Dios si usted vence. Lea en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Dios da promesa al que venciere, al que venciere. A cada edad Dios le dio una promesa y le dijo al que venza. Y en esta edad en que estamos, Dios nos ha dado lo que les dio a ellos y lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Pero no es que usted lo va a obtener así comprado, porque mucha gente quiere comprar los dones de Dios, comprar las manifestaciones de Dios. No, eso no se puede comprar con dinero. No hay dinero que compre eso. Eso lo recibe usted de Dios directamente y es gratuito. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que dar dinero por eso, no. Venid y comprad, dice la palabra del Señor. Sin dinero, vino y leche. O sea, revelación y sustento. Y el aceite que es el Espíritu Santo. No puede faltar. Entonces, es gratuito. No es que usted tenga mucho dinero y pueda, así como aquel hombre que dice también en el libro de los Hechos, Simón el Mago, que le ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran esa potestad también de que al que él le pusiera la mano recibieran el Espíritu Santo. Imagínense, tenía plata engañando a la gente con sus artes mágicas, dice la Biblia. Imagínense cómo se iría a poner en plata ese hombre que recibiera la potestad de que si le ponía la mano a alguien recibiera el Espíritu Santo. Ahí va a agarrar más plata. Pero Dios no quiere que nosotros seamos así. Por eso la palabra de Dios lo corrigió de una vez. Dios mismo lo corrigió. Y le dijo, bueno, distintas cosas que usted léalo para que usted vea. Búsquelo en la Biblia, en el libro de los Hechos. Simón el Mago. A ese no le quedaron ganas, pues, de seguir ofreciendo dinero. Entonces, hoy en día, mucha gente quiere ofrecer dinero también. Ese es el espíritu de Simón el Mago. O la doctrina de Simón el Mago, podemos decir. Pero nosotros no. Nosotros no estamos llamados a eso. Los hijos de Dios estamos llamados a decir la verdad. Los hijos de Dios, Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz para que digamos la verdad, para que hablemos la verdad y le digamos a la gente las cosas, la verdad. Lo que es blanco y lo que es negro. Porque la palabra de Dios condena eso. Dice, hay de aquel que a lo blanco le dice negro y a lo negro le dice blanco. Que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Hay de aquel. Entonces, ¿qué es eso de bueno o de malo? Lo bueno está escrito en la Biblia. Y si usted no enseña eso, entonces está enseñando algo malo. Si usted dice, no, eso era antes, en el tiempo de allá del Antiguo Testamento, cuando Moisés y cuando Abraham, cuando Lot, porque el Señor usó esa parábola de Lot o esa historia de Lot, la usó para llevar a la gente a su día, al día de la aparición, como le dije hace unos momentos. Entonces, eso lo dice la Biblia en el libro de
Lucas, capítulo 17. En el versículo 28. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, puras cosas naturales. Nadie se ocupaba de lo espiritual. Tal vez habían iglesias ahí en Sodoma y en Gomorra, sí, porque cuando los ángeles fueron para la casa de Lot y la gente del pueblo querían sacar a los ángeles de la casa de Lot, los llamó hermanos. Tal vez era que se congregaban juntos. Entonces, sí, pero eran religiosos. No pudieron ver a los ángeles, no pudieron captar que eran ángeles. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ellos estaban haciendo las cosas naturales. Dice, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hoy en día Dios se está manifestando. Y ese fuego y azufre, mire, hay 4 ángeles que están en la atmósfera, que están siendo detenidos. Todavía no. Ángeles destructores. Y están siendo detenidos. Todavía no. Pero en cualquier momento eso se va a desatar. Esos ángeles destructores van a bajar a destruir. Pero ya los hijos de Dios no estaremos aquí, en la tierra. No, ya no habremos ido con el Señor ya. Ya el Señor en ese tiempo ya habrá cerrado la puerta y se llevará a sus hijos de aquí. A nosotros, porque yo también me incluyo allí. Entonces, más adelante, en el versículo 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué quería ver ella? Porque el subtítulo del tema, el tema es, este es el tiempo, pero el subtítulo es, te vi. ¿Qué quiere ver usted? Esta mujer miró atrás en completa desobediencia y rebelión a la orden que fue dada, miró atrás para ver lo que dejó atrás, para ver los peinados ostentosos, el dinero, la fama, tal vez un lugar en la iglesia, pero ¿qué estamos llamados nosotros hoy en día a ver? Ella miró atrás para eso. Nosotros estamos llamados no a mirar atrás, porque atrás, si miramos atrás, vamos a ver nuestra vida pasada y no queremos ver allá. Queremos ver adelante. Al blanco, al premio de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo, allá es donde tenemos que mirar. Venimos al lugar de reunión, no a mirar al predicador, no a mirar a los hermanos ministros, no. Venimos al lugar de reunión a mirar a Jesucristo. Allá es donde tenemos que mirar. Porque si nos miramos unos a otros, nos vamos y buscamos falla, vamos a conseguir falla. Pero, o nos van a conseguir falla. Pero si miramos a Jesucristo, allá es donde no hay falla. Jesucristo no tiene falla. Él nació sin pecado. Él fue el único digno de pagar el precio por nuestro pecado. Más nadie podía hacerlo. Había un requisito que tenía que ser perfecto sin defecto. Todos los que nacimos por la vía del sexo traemos ese defecto de arrastra, haber nacido en pecado. El salmista dijo, en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros, y en maldad he sido formado, imagínense. Entonces, nosotros fuimos formados también en maldad y fuimos concebidos en pecado. Entonces, nosotros, todos los profetas que escribieron la Biblia, que están escritos allí en la Biblia, si Dios le hubiese dicho
que dieran la vida por pago de los pecados de la humanidad, ellos hubiesen accedido, pero no podían hacerlo porque también eran nacidos de la misma forma. Pero el único que fue digno fue el Señor Jesús, que nació, como dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 1, del versículo 26 en adelante, léalo. Él nació cuando el ángel vino y le hizo sombra a María, el ángel de Dios. Dios mismo, el Espíritu Santo vino y le hizo sombra a María. Y María quedó embarazada. Entonces, así fue como pudo pagar el precio de nuestro pecado. Y ahora, Dios quiere que ese mismo Jesucristo, que nació sin pecado, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo, y que ahora, hoy en día está llamando hombres y mujeres para que tengan esa experiencia personal con Dios y reciban el Espíritu Santo en su corazón. Ese mismo Espíritu Santo es el que lo está llamando usted hoy, para que usted también pueda verlo, para que usted pueda decir, como dijo el Señor Jesús a Natanael, te vi. ¿Y qué pasó con Natanael después de ese día? También lo vio en su manifestación, porque mire lo que dice la palabra. Vamos a buscar nuevamente la escritura que leímos de Juan 1, que dijo Natanael, cuando el Señor le dijo, te vi, le dijo, Rabí, que es maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínese, lo pudo ver, y nosotros estamos llamados a verlo también en nuestros hermanos hoy en día, manifestado hoy en día, Jesús nuevamente, manifestado en su iglesia, porque Él lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros, y aún en vosotros, o sea, adentro, en el corazón, hasta el fin del mundo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Natanael? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí donde podemos decir, lo vio. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, debajo de la higuera crees, cosas mayores que estas verás. O sea que estaba apenas empezando a ver. Si usted toma decisión por el Señor, de aceptarlo como su Salvador, como su Rey, como su Señor, usted va a empezar a ver. Pero después, más adelante, va a haber cosas mayores, porque es la promesa del Señor. Así como Natanael, el Señor le dijo que iba a haber cosas mayores. Esa promesa también es para nosotros hoy. Nosotros también tenemos que ver, estamos llamados por Dios a ver cosas mayores, pero tenemos que estar alerta, a la expectativa. No nos podemos descuidar, porque el Señor dijo que iba a venir a la hora que no pensáis. Esa es la hora de la aparición. Nadie sabe cuándo es, ni a qué hora es, pero el Señor dijo a la hora que no pensáis. El día que no sabéis y a la hora que no pensáis. O sea que cuando todo el mundo esté descuidado, ocupado por allá en la política, en el deporte, en el mundo, en las cosas materiales, no es que esas cosas sean malas, no, son necesarias, pero lo principal es Dios. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra del Señor, como es un mandamiento del Señor, un mandato de Dios, para que podamos ver cosas mayores que estas. Y le dijo, de cierto te digo, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Usted y yo estamos llamados a verlo hoy, porque eso no lo podemos poner en el futuro. Algún día vamos a hacer eso. Algún día vamos a ver esas cosas mayores que Jesús dijo, le dijo a Natanael que las iba a ver. Algún día nosotros las vamos a ver. No, es hoy. ¿Algún día vamos a ver el cielo abierto? No, es hoy. No es algún día, no es en el futuro, porque nosotros, nuestro día siempre está a la mano, dijo el Señor. Siempre está presto. Algún día, en cualquier momento, podemos pasar para el otro lado.
podemos dejar de existir en esta tierra porque somos humanos y estamos sujetos a eso, pero tenemos una promesa del Señor. Veréis cielos abiertos. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para algún día? No, tenemos que empezar hoy. Tenemos que empezar hoy. Si usted no ha empezado, bueno, es tiempo de que empiece. Si usted no ha tenido experiencias personales con Dios, téngalas a partir de hoy para que pueda verlo en su manifestación, porque si no, esas cosas le van a pasar por encima y usted no lo va a ver. Pero si tiene estas cosas, como dice la palabra, que se las leí hace unos momentos, usted lo va a ver en su manifestación. Y no solamente lo va a ver, va a ser participante. No solamente va a ser espectador, va a ser participante. Pero todo depende de usted si sigue dando los pasos correctos, los pasos que Dios le va a revelar. Dios nos revela en nuestro corazón y nosotros damos los pasos, cada uno individualmente. Usted obedece a Dios, está adorando a Dios. Usted está obedeciendo a Dios y Dios le va a dar lo que Él prometió. Dios le bendiga. Bueno, hemos llegado al final del servicio. Si usted toma decisión hoy por el Señor, gloria a Dios. Si ha tomado decisión, bueno, levante sus manos en señal de rendición, diciéndole a Dios: Señor, me rindo, ya no sigo peleando más. Ya no sigo posponiendo mi decisión. De ahora en adelante, voy a caminar en tu camino y voy a ser un cristiano verdadero para yo poder verte. No te he visto, pero yo te quiero ver. Y aquellos que ya tomaron decisión y quieren ver a Dios, que no lo han visto, tomen esa decisión en el día de hoy también. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Palabras de vida eterna, palabras de consolación, palabras de amor, Señor, que tú nos has dado en el día de hoy. Gracias, Padre, por esa enseñanza. Gracias porque ahora sí podemos verte, Señor. Podemos verte en tu manifestación. Podemos verte en tus hijos, Señor. Tú nuevamente caminando en pieles humanas, Señor. Tus hijos. Tú estás allí, Señor, presente en cada uno de nosotros. Alrededor de nosotros, Señor. Nosotros tenemos que verte, Señor, también en tu manifestación. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo nos ponemos en tus manos, Señor. Sigue usando a cada uno, Señor. Sigue, Señor, revelando tu palabra. Sigue dando el bautismo del Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan, Señor, que lo piden, Señor, de ti. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados a otro servicio donde va a estar mañana uno de mis hermanos predicando la palabra del Señor, llamando a cada uno a que vea a Dios en su manifestación en el día de hoy. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, por la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.